Buenos días a todos. Iniciamos las actividades que corresponden a este primer domingo de mayo, domingo 3 de mayo, si no me equivoco, del 2020. Vamos a tener nuestra escuela de crecimiento espiritual y vamos a estar estudiando el primer libro de Samuel. Hemos estudiado Jueces y Ruth y continuamos no solamente en el orden en que están aquí en la Biblia los libros ordenados, sino en el orden cronológico, estudiando el final del tiempo de los jueces. Vamos a ver que Samuel fue el último juez para dar paso de ahí a el tiempo de los reyes. Y todo esto ya está, el propio tiempo de los reyes, escrito en este primer libro de Samuel. Pero vamos a iniciar el día de hoy con los primeros 3 capítulos del primer libro de Samuel, estudiando previo al nacimiento de Samuel. Vamos a hablar de sus papás, particularmente de Ana, y vamos a ver el nacimiento de Samuel, vamos a ver cómo fue creciendo, cómo se fue desarrollando este siervo de Dios, y con respecto también a su relación con un siervo que aparece aquí en los primeros capítulos de este libro, Elí, que era el sacerdote que ministraba en ese tiempo. Entonces tenemos mucho que comentar en esta clase. Vamos a iniciar primer libro de Samuel y vamos a, como quedamos, a estudiar los 3 primeros capítulos y vamos a ir leyendo y comentando todo lo que la palabra nos vaya dando. Vamos a tener también pues, un panorama general porque son muchos versículos, mucho que comentar, pero en la parte donde haya una cuestión doctrinal que detenernos, lo vamos a hacer también. Vamos a leer. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Aquí voy a detenerme porque hay muchos que al estudiar leen solamente aquí que este varón, Elcana, era del monte de Efraín y entonces en automático ubican si fueran ellos efraínitas. Y yo quiero aquí hacer esa corrección y vamos a ver que de hecho Samuel y Elcana, su padre, eran de la tribu de Leví, eran de la familia de Coat. Ahorita te voy a dar todos los versículos para comprobarlo y para que no tengamos una idea equivocada, porque vamos a ver en el libro de Samuel que Samuel también ejerció labor sacerdotal. De hecho, desde que él es entregado al sacerdote Elí, él empezó a ser enseñado en esta labor sacerdotal, a ministrar delante de Dios ahí en el templo, y pudiera alguno pensar que era un sacerdocio fuera de la palabra de Dios por causa de que se pensara que es de Efraín, pero no es así. Se los voy a demostrar, se los voy a leer. Aquí en primero de Samuel 1:1 vemos una genealogía, una serie de nombres. Los voy a tomar de abajo hacia arriba, es decir, porque aquí está escrito de Elcana hacia sus ancestros. Yo voy a tomar de los ancestros hacia Elcana, y en ese orden los varones aquí mencionados son Suf, Tohu, Eliú, Jeroham, Elcana, y añado a Samuel, que es su hijo, que vamos a ver en esta historia. Pero quiero pedirte que me acompañes al primer libro de las Crónicas. Otra vez les recuerdo que cualquier cuestión de genealogía, el libro de las Crónicas siempre nos da mucha claridad. Primer libro de las Crónicas, capítulo 6, y en ese capítulo tú puedes leer ahí un título añadido que dice descendientes de Leví, o el primer versículo dice los hijos de Leví. Entonces estamos hablando de la tribu de Leví, y te voy a leer en los versículos 26 y 27. Dice: Elcana su hijo, Sofai su hijo, Nahat su hijo, Eliab su hijo, Jeroham su hijo, Elcana su hijo. ¿Ok? Entonces ahí estoy ubicando la genealogía de Samuel a través de su papá Elcana, y así como te mencioné arriba estos 6 varones, Suf, Tohu, Eliú, Jeroham, Elcana y Samuel, en primero de Crónicas vamos a ver la correspondencia. A veces los nombres en la Biblia varían un poquito, pero usualmente cuando miramos el contexto vemos que se refiere al mismo personaje y hay coincidencia. Te voy a leer entonces. El primero aquí mencionado es Sofai, luego Nahat, luego Eliab, Jeroham, Elcana y Samuel, que está mencionado ahí en el versículo 28. Entonces, de acuerdo a esto, por lo menos directamente de nombre, Jeroham, Elcana y Samuel corresponden. Eliab, ahorita les voy a explicar de estos términos, corresponde a Eliú, Nahat a Tohu y Sofai a Suf. Entonces estamos hablando de esa misma genealogía, de esa misma familia.
y de acuerdo a 1 de Crónicas 6, no son de Efraín, sino son descendientes de Leví. Pero te voy a dar una cita todavía más clara ahí mismo en el primer libro de las Crónicas 6, adelantito. A partir del versículo 31 empieza a hablar de oficios dentro de la tribu de Leví en tiempos de David, y ahí habla de los cantores del templo, y tú conoces uno bastante mencionado en la Biblia. Emán era uno de los directores de alabanza en tiempo de David, junto con Asaf y con Jedutún, y este Emán, que era cantor, es hijo de Joel, y este Joel es hijo de Samuel, es decir, Emán este director de alabanza era nieto de Samuel. Y entonces ahí, por causa del asunto de los cantores, está de nueva cuenta mencionada toda esta genealogía. Vamos a leerlo, primero de Crónicas 6, 34 y 35. Dice: hijo de Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf. Hasta ahí me detengo porque son los varones que leímos. Si ves ahí arribita en el 33, para que ubiques lo que mencioné, dice: estos pues con sus hijos ayudaban de los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel. Entonces ahí ubicamos este personaje Samuel y también a Emán que yo te mencioné. Incluso ahí mismo dice de los hijos de Coat, y sabemos que Coat era una de las 3 familias de la tribu de Leví. Entonces queda muy claro con esto y queda confirmado que eran de la tribu de Leví. Corresponden también ahí, te leo los personajes: Suf, Toa, Eliel, Jeroham, Elcana y Samuel. De nueva cuenta, en el caso de Suf, de Jeroham, de Elcana y de Samuel, corresponde perfectamente a la narración de 1 de Samuel 1:1. Y los otros 2 nombres, Tohu y Eliú, están un poquito variados, igual que en el 1 de Crónicas 6, pero son términos muy similares. En hebreo hay partículas en la escritura, algunos puntos, algunas tildes, unas comitas, que hacen que esa pequeña comita haga variaciones a los nombres, pero son nombres muy similares. Por ejemplo, tomo el caso de este Eliú, que después lo leímos como Eliab y después como Eliel, y los 3 son nombres que en hebreo se escriben muy similar, muy parecido, sí tienen significados diferentes. Eliú significa Dios es él, Eliab significa Dios es Padre, y Eliel significa Dios es Dios. Entonces, por cierto, por si alguno está pensando que eso es lo que significa mi nombre, Eliú, no, mi nombre es Eliud con D de dedo al final. Ese está escrito en Mateo 1:5, en Mateo 1, en la genealogía de Jesús. Y mi nombre, por si alguno tiene curiosidad, significa Dios es majestad o Dios de majestad. También es similar a estos 3, a Eliú, a Eliab y a Eliel, hablando de virtudes de Dios. Pero no soy Eliú, soy Eliud. Entonces, bueno, pero para que vean que estos 3 términos, y si los vieran escritos en hebreo, son muy similares y se está refiriendo al mismo personaje. En la Biblia es común esto. A veces, por ejemplo, tú conoces, y ahora hablamos del griego, en el Nuevo Testamento a estos colaboradores de Pablo, Aquila y Priscila, y a veces Priscila la vas a encontrar mencionada como Prisca, y sigue siendo el mismo personaje. Entonces, cuadran estas genealogías en 1 de Samuel 1:1 y en 1 de Crónicas 6, 26 y 27, y en el 34 y 35 con los cantores. Estamos entonces confirmando que Samuel y su padre Elcana eran de la tribu de Leví, no de Efraín, eran de la familia de Coat, que era una de las familias de la tribu de Leví. Y de hecho te voy a dar un dato interesante para que veas, como yo decía hace rato, que Dios está en control de todas las cosas y que Dios tiene un plan perfecto. Y mira, de hecho, Samuel y Elcana, su padre, son descendientes de Coré. Tú recordarás en Números 16 la rebelión de Coré. Y esto pudiera sorprender a algunos que estudiaban números, me preguntaban y me decían, ¿cómo puede ser que Samuel venga de esto si se supone que la familia de Coré murieron todos, ¿verdad? Se los tragó la tierra por causa de la rebelión que hicieron allí en el desierto y contra Moisés. Pero te voy a leer 2 pasajes ahí mismo en Números para que quede claro que sí quedó descendencia de Coré, porque Dios tenía ese plan, tenía plan de que siglos adelante fuera levantado este siervo Samuel, y que a través de él fuera ungido David, y que a través de la línea de David naciera el Mesías. Como vimos también en Ruth, está ligado a la descendencia a la línea genealógica del Mesías. La propia Rahab que vimos en Josué está ligado. Mira cómo toda la historia, cuando la vamos estudiando, finalmente todo se conecta con uno, Dios.
Todo se conecta con que Dios conoce todas las cosas. Ana propiamente aquí lo va a decir en la oración, en el cántico que vamos a leer, en donde dice que el Señor es Dios de todo saber, y en verdad que Él lo conoce todo y que está en control de todas las cosas a través de los siglos, no solamente en este día o en las circunstancias actuales, sino a través de los siglos Dios está en control de todo. Y te lo voy a leer, que Elcana y Samuel son descendientes de Coré. ¿Por qué? Porque Números 16:32 dice: abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Esta es la historia que conocemos de lo que terminó resultando en la rebelión de Coré. Pero si ahí leíste en mismo Números 26 del 10 al 11, narra otra vez este asunto de lo que había sucedido con Coré, y dice en el 10 y 11: y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Pero el 11 aclara: mas los hijos de Coré no murieron. Entonces murieron los varones, pero entendemos al ligar estos dos versículos que los hijos menores no murieron. Entonces esa familia no desapareció por completo, y con eso también a través de Coré se confirma totalmente que son parte de la tribu de Leví, porque Coré era hijo de Izar hijo de Coat, y Coat hijo de Leví. Era descendiente directo de Leví, de Coat, Coré. Entonces, bueno, con esto dejo el asunto de Samuel y de la genealogía plenamente comprobado, y sí tiene mucha importancia porque vamos a ver que Samuel fue juez, Samuel fue profeta, pero también Samuel fue sacerdote. Y en este sentido sí tiene mucha importancia dejar claro que es un sacerdocio legítimo el de Samuel, y también porque vamos a ir estudiando que Samuel pues es en la Biblia un tipo de Cristo, porque él tenía estas unciones fundamentales en el siervo y que están en Jesucristo: la unción de rey a través de ser juez, la unción de profeta y la unción de sacerdote, así como Cristo, y por eso digo que es como un tipo de Cristo. Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene esa unción de rey, tiene el poder, tiene la autoridad, el dominio, el reino, el imperio. Pero también Jesucristo tiene esa unción de profeta, porque sabemos lo que dice ahí al principio de Hebreos, que hoy el Padre nos ha hablado por el Hijo, y también sabemos ahí mismo en Hebreos, dice que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces Jesucristo también tiene esta unción de sacerdote, ¿verdad? Y Samuel, un gran siervo de Dios, tuvo estas tres unciones: como rey, en su caso particular como juez, como profeta y como sacerdote. Muy bien, solamente quiero hacer una última aclaración para el asunto genealógico del versículo 1. Ahí dice: hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín. Ramataim solo está mencionado de esa manera aquí, pero es un lugar que está mencionado como Ramá en otras partes de la Biblia, en Josué, y todo eso es parte del monte de Efraín. Pero por ejemplo, esta ciudad Ramá está mencionada en Josué 18 como parte de la tribu de Benjamín. Entonces yo quiero aclarar, porque vamos a leer mucho el asunto, está muy mencionado en la Biblia el monte de Efraín, que eso era una región muy grande. Y recuerda que había tres tribus que colindaban: Judá, Benjamín y Efraín. Tenían colindancia, incluso varias de sus ciudades eran fronterizas, como el caso de Jerusalén. Y entonces el monte de Efraín pues era una zona grande que ocupaba toda esta parte, digamos, esta frontera entre Efraín, Judá y Benjamín. Por eso te digo que no nos confundamos, porque muchos pudieran pensar que ahí habla que es del monte de Efraín y pensar que Samuel era de otra tribu. Y no es así, de acuerdo a la genealogía, es de la tribu de Leví. Muy bien, vamos a continuar leyendo y vamos a ir comentando, habiendo hecho esta aclaración que nos sirve para todo el libro de Samuel y para todo el testimonio y la vida de Samuel y todo lo que más adelante se comentará. Ahora vamos a la historia en particular de sus padres y que llevó al nacimiento de Samuel. Leemos a partir del versículo 2 de este varón Elcana. Dice: y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová.
Nos deja claro aquí el 3, entonces que estaba ministrando delante de Dios, lo va a aclarar varias veces adelante, Elí, junto con sus 2 hijos, Ofni y Fines, de quienes ya estudiaremos su carácter y las cosas que estaban haciendo mal delante de Dios. Entonces queda claro quiénes son estos 2. Elí estaba ejerciendo sacerdocio y sus 2 hijos, aunque Elí ejercía también un tipo de gobierno similar al de un juez o como juez, porque el primer libro de Samuel en el 4:18 dice que al final dice con respecto a Elí, dice, y había juzgado a Israel 40 años, hablando de Elí. Entonces ejercía el sacerdocio, pero también ejercía un tipo de gobierno Elí, o fue juez en Israel, aunque a veces no lo contamos como parte de los jueces, pero de acuerdo a ese versículo, pues él sí juzgó en Israel. Muy bien, ahora, muy importante, en tiempos en que había mucha aberración y cada quien hacía como bien le parecía, Elcana estaba claro, no solamente como parte de la familia de Leví en su función sacerdotal, sino en su propia familia, él como varón, en su relación con Dios, y para su familia, que ellos tenían que subir todos los años para adorar y para ofrecer los sacrificios a Dios, en donde estaba el lugar que Dios había señalado, en el tabernáculo donde estaba el arca de Dios, que en este momento estaba en Silo. Entonces todos ofrecían, y vamos a leer el 4, dice, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Entonces esto es muy importante para nosotros hoy en día, enseñar a toda la familia a ofrecer a Dios, a venir y a alabar. No traigas solamente a tus hijos a la iglesia o cuando te congregues o ahora que lo estamos haciendo en casa, sino enséñales por qué lo haces, enséñales por qué deben alabar a Dios, motívalos, obviamente con tu propio testimonio, pero enséñales lo que está escrito en la palabra. Y enséñales a alabar a Dios. A mí desde pequeño me enseñaron a alabar a Dios, y yo en todas las iglesias que visitaba junto con el hermano Ernesto, como mi papá, lo acompañaba, y yo siempre participaba en el tiempo de alabanza. Muchas veces vemos a los niños sentados, aburridos, porque no entienden de lo que están participando, pero si tú los haces entender, créeme, los niños son inteligentes y entienden mucho más allá de lo que crees. Y tú les enseñas a amar a Dios y a servirlo y adorarlo. Los tiempos de alabanza y adoración pues nos incluyen a todos, ¿verdad? No es para los adultos. Hay iglesias que separan a los niños del tiempo de alabanza, pero no, nosotros debemos incluir, incluso al revés. El Salmo 8 nos enseña que los niños, los que maman, los pequeños, como son inocentes, como su corazón es más puro, perfeccionan nuestra alabanza delante de Dios en lugar de estorbarla. Entonces, pero aprendamos, no solo en la alabanza, en cualquier tipo de ofrenda, de sacrificio, que toda la familia debe ofrecer a Dios, y enseñemos en nuestros hogares y ayudémoslos para participar. En este caso Elcana dice, no solo él venía a presentar, sino que le daba a sus 2 mujeres y le daba a todos sus hijos e hijas, a cada uno su parte, para que ofrecieran también ellos delante de Dios. Esto es importante también. Por eso a veces tú ves que algunos hermanos le dan a sus hijos una parte de la ofrenda o una moneda, para que también ellos se acerquen al alfolí y ellos también depositen, porque los están enseñando a que ellos también deben venir a servir a Dios y también deben venir a ofrecer a Dios pues todo, ¿verdad? Toda su vida y todo lo que son, hacen y tienen. Muy bien, continuamos. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces manifiesta que Elcana tenía mucho amor por Ana y no la menospreciaba, a pesar de que ella era estéril y no le había dado hijos. Y el 6 dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos, ¿verdad? Otra vez vemos el asunto de estas rivalidades que se daban por causa de tener más de una esposa. Por eso es que Dios dejó claro desde el principio que fuera el hombre marido de una sola mujer, ¿verdad? Y este modelo que se da mucho en el Antiguo Testamento de la bigamia o de la poligamia, finalmente no es como Dios había diseñado las cosas. Dios solamente cuando formó a Eva para que fuera ayuda idónea para Adán, dice que dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer, ¿verdad? Este era el plan de Dios, y esto es como hoy nosotros debemos entenderlo y vivirlo.
y mira, no es la primera vez que miramos en la Biblia cuántos problemas causó el que se tuviera más de una mujer. Entonces dice aquí que pues eran como rivales, ¿verdad? Y Penina molestaba mucho a Ana, la irritaba y se burlaba de ella porque no había tenido hijos. Y dice el 7, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Esta actitud de Penina, no solamente con respecto a Ana es equivocada, sino con respecto a Dios, porque ¿a qué subías? ¿Subías a adorar a Dios o subías a estarte peleando, a estar molestando, a estarte burlando? Acuérdense que Dios mira el corazón, y aunque tú vengas y presentes una ofrenda, te presentes todos los domingos a una iglesia o leas la Biblia mucho, si no lo vives, si no lo llevas en práctica, si no está en verdad en tu corazón el amar a Dios, el amar sus mandamientos y cumplirlos, pues no sirve de nada. Y entonces, ¿de qué servía lo que pudiera ofrecer esta mujer si también subía molestando y haciendo burla a Ana? Y dice que Ana lloraba y no comía, pero vamos a ver, porque muchos malentendieron que la actitud de Ana era una actitud de tristeza, de depresión, aún el sacerdote Elí pensó que estaba embriagada, ahorita lo leemos, sí, pero vamos a entender que no, que era una cuestión de tristeza, de amargura de su alma por causa de esta situación y de un quebrantamiento delante de Dios, para que Dios escuchara su oración, y vamos a ver precisamente este asunto. Versículo 8, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Elcana conocía a su esposa y entonces sabía que esta era su aflicción y le dice, bueno, pues si no pudiste dar hijos, pero yo te amo, ¿verdad? Y dice el 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Entonces mira, Ana, aunque como te digo, a la vista pareciera que su actitud era de tristeza o de derrota o de enojo, no, porque primero le hace caso a su esposo y dice que sí come y sí bebe, allá al principio del 9, ¿verdad? Ya no dejó de hacerlo, pero tras de eso, aprovechando que estaba en Silo y en el lugar en donde está la presencia de Dios y en donde se consultaba a Dios, pues entonces dice que ella se acerca ahí al templo y ahí está este sacerdote sentado ahí en una silla. Vamos a ver que Elí usualmente estaba sentado porque era una persona muy gorda, de mucho peso, y esto al final de su vida tiene una importancia, y aún en lo que Dios señala del pecado de Elí y de sus hijos. Entonces estaba ahí este sacerdote y dice que ella con amargura de alma oró a Jehová. Es lo que yo entre semana les comentaba, esa tristeza que no es según la del mundo, que nos lleva a depresión y a muerte, sino la tristeza que es según Dios, que produce en nosotros un quebrantamiento genuino, una humillación delante de Dios, un corazón sincero que Dios no desprecia, porque Dios no desprecia el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, son sacrificios delante de Dios, y Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu, según el libro de Isaías. Y ella entonces, esta tristeza la lleva a acercarse a Dios y a orar a Jehová y a derramar su corazón delante de Él, porque dice que ella oraba y lloraba abundantemente. Y dice el versículo 11, y vamos a ver que ella en este quebrantamiento, en esta amargura de alma, en este lloro, levantó su oración, su ruego, pero lo hizo con un voto, y vamos a ver este voto delante de Dios, porque dice más adelante en el versículo 15, que ella estaba atribulada de espíritu, pero que había venido a derramar su alma delante de Jehová. Ahí está el final del versículo 15. He derramado mi alma delante de Jehová. Y esto a Dios le agrada, ¿verdad? Cuando te acercas con un corazón sincero delante de Él. Y vamos a mirar qué fue lo que Ana le rogó al Señor. Entonces estábamos en el versículo 11. E hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Nos detenemos ahí. Entonces ella hizo un voto. Yo hago de nueva cuenta la invitación
que cuando tú te acerques al Señor, todo lo que hables, hazlo conscientemente, habla con sinceridad, con honestidad delante de Dios, porque muchas veces en la necesidad, en la aflicción nos acercamos y le prometemos cosas a Dios y le pedimos cosas a Dios y lo ligamos a veces a una cuestiones como voto: Señor, si me das esto, prometo hacer aquello; si me das esto, me porto bien; si me das esto, ya voy a ir a la iglesia; si me das trabajo, ya diezmo, y después no le cumplimos al Señor. Ana es un ejemplo muy claro de que es válido hacer votos delante de Dios, pero igualmente válido es el cumplimiento de los mismos, y vamos a ver que Ana lo cumplió, porque yo he visto, aún en este caso particular, muchas mujeres que no han podido tener hijos se toman de este pasaje y vienen y le dicen al pastor: es que si Dios me da un hijo, yo lo voy a dedicar al Señor. Y a veces les dice el pastor: pues fíjate lo que estás diciendo, porque si tú haces esto, Dios te va a demandar que lo cumplas. Y tristemente hemos visto en la historia de nuestra propia iglesia local casos en donde hacen esto y después, ya que tienen el hijo, pues ahora sí que gracias Señor, pero ya me voy a vivir mi vida y a hacer con mi hijo como yo quiera, y no cumplen delante del Señor. Y créanme, al Señor no se le olvida las cosas que prometemos, y de una u otra forma Dios hace que se cumplan, ¿verdad? Pero ¿por qué llegar a enojar al Señor, a provocar su ira, a que pudieran suceder cosas difíciles, cuando que si nosotros hemos entendido en verdad y creído en el poder de Dios, pues también es para que creamos que Dios cumple todas sus promesas y que Dios espera de nosotros lo mismo? Entonces, muy bien, comentamos en estos versículos que ella hizo este voto, y ella pues quería tener un hijo. Ella en verdad deseaba darle un hijo a Elcana, pero ella dice, le ruega al Señor, se humilla delante de él, porque no es un reclamo, son palabras violentas, sino le dice: Señor, si te dignares mirar la aflicción, si te acordaras de mí, no te olvides de mí, y me das un hijo varón, yo lo voy a dedicar a Jehová todos los días de su vida. Ella estaba consciente de esto y de lo que le estaba prometiendo al Señor, y además añade ahí, estamos hablando del asunto otra vez de un voto de nazareo, y dice: no pasará navaja sobre su cabeza. Elí estaba ahí presente, sentado viéndola, y la miraba y pensaba, como dice más adelante, que la tenía por ebria, porque ella solamente, dice, hablaba en su corazón. Esto también nos enseña que se puede orar en silencio desde el corazón, ¿verdad? Porque a veces algunos dicen, y por la situación o la circunstancia, a lo mejor es de noche, a lo mejor estoy en un lugar público, no sé, ¿es válido que yo ore en silencio desde mi corazón? ¿Dios también me oye? Sí, también es válido por causa de la circunstancia, como es válido levantar nuestra voz, nuestro clamor, nuestro ruego, que sea audible delante de Dios, pero que sea para el Señor, ¿verdad? No para los hombres. También es válido, es muy válido orar en silencio y hacerlo desde el corazón. De hecho, de ahí es de donde Dios quiere que salgan todas las oraciones, las audibles y las no audibles. Y se puede orar en silencio. Muy bien. Entonces, Elí la toma por ebria y ella le dice, o sea que pues ahí falta de discernimiento de Elí, ¿verdad? En lugar de decir, pues es una mujer quebrantada, está orando, está buscando a Dios, piensa que es una mujer carnal y que viene ebria y que se vino ahí a poner ahí en el templo, ¿verdad? A hacer algún desfiguro, y no es así, porque le dice: digiere tu vino, y ella le dice: no he bebido vino ni sidra, sino que estoy derramando mi alma delante de Jehová. No me tengas por impía, le dice Ana, y todo lo que yo he hablado hasta ahora y todo lo que yo he vertido delante de Dios, lo he hecho. ¿Cuál es la actitud contraria a estar ebrio? Pues estar sobrio, ¿verdad? Entonces le dice en sobriedad, dice: lo he hecho por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora, dice ahí el 16, es decir, lo he hecho todo conscientemente, claramente delante de Dios, ¿verdad? Porque nosotros debemos orar con el espíritu, pero también dice la Biblia que oremos con el entendimiento, es decir, que muchas veces o siempre debemos estar bien conscientes de lo que estamos también orando delante del Señor, ¿verdad? Había hace muchos años una hermana que cada que orábamos solamente lenguas y lenguas y lenguas, ¿verdad? Y las lenguas es válido, ¿verdad? Orar, y sabemos que levantan alabanza a Dios, esas lenguas que no entendemos, pero que son un lenguaje que glorifica y que exalta al Señor.
pero debemos también orar estando conscientes de lo que estamos orando, de lo que estamos pidiendo al Señor, y así es como lo estaba haciendo Ana. Es decir, hay aquí para los que oramos, y pues deberíamos ser todos, ¿verdad? Para todos que aprendamos actitudes con respecto a la oración, en cuanto al corazón y en cuanto a la manera de hacerlo. Muy bien, leemos ahora el 17 y 18, dice, Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de sus ojos, y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Mira qué importante esta actitud también en cuanto a la oración. Cuando Ana hubo vertido su corazón delante de Dios y lloró, se quebrantó y presentó esto delante de Dios, le hizo este voto, ella inmediatamente entró en una actitud de confianza y de fe delante de Dios, porque ya no estuvo triste. Esto la entristecía, esto la acongojaba, y Penina no le ayudaba porque siempre se burlaba de ella. Y sin embargo, en cuanto ella supo que se había acercado a Dios y que Dios había oído su oración, porque ella tenía esa fe que Dios la había oído, dice que entonces ella se fue, ya no estuvo más triste y se fue por su camino, volvió a comer, volvió a la normalidad. Y eso se llama fe y confianza en Dios. Cuando tú ores, ora con fe. Dice en Santiago que no, que pidamos con fe, no dudando nada, ¿verdad? No dudes, pide al Señor conforme a su voluntad, lo que dice en la palabra en 1 de Juan, porque si pedimos conforme a su voluntad, tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿verdad? Entonces pide conforme a su voluntad, ora con fe, y tras de eso, pues vuelve al gozo, ¿verdad? Vuelve a la alegría, vuelve a la gratitud, a la alabanza delante de Dios, porque tienes esa fe y esa confianza de que las cosas están en las manos de Dios y que Él es el que va a obrar y que Él va a hacer su perfecta voluntad y no la nuestra. Muy bien, continuamos. 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Tenían claro a qué habían ido y ellos continuaron, y aún en su salida ya de Silo, ellos se levantaron para adorar a Jehová, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos adorar al Señor en todo tiempo. Cuando salgas, cuando entres, cuando andes, cuando te levantes, cuando te acuestes, en tu cama, en la iglesia, en tu casa, en el trabajo, en todo lugar, tú debes adorar al Señor. Y desde que te levantes, no te canses de estar buscando al Señor y de estar alabando al Señor. Entonces ellos adoraron al Señor y tomaron camino para regresar a su casa en Ramá. Ya ves, ahí está mencionado Ramá, ya no Ramataim, como este lugar en el monte de Efraín de donde ellos eran. Y muy bien, dice el versículo, ahí mismo el 19, es que me tocó cambio de página. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Entonces ellos regresan a su casa, y Jehová dice que se acordó de ella, se acordó, y como ella le pidió, ¿verdad? Acuérdate de mí, no te olvides de mí, mira mi aflicción. Y entonces ella concibe y, cumplido el tiempo, da a luz y tiene a este varón llamado Samuel. La palabra Samuel en hebreo Shemuel significa oído de Dios. Algunos lo traducen también pedido de Dios, pero yo lo más literal tomo la traducción que es oído de Dios, porque ya no es solamente que lo pediste, sino que Dios oyó. Lo que decía yo de 1 de Juan, ¿verdad? Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, pero si Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, sí fue pedido de Dios, porque ahí dice por cuanto lo pedía Jehová, pero la palabra significa más bien oído de Dios. Dios oyó, y si Dios oye, pues Dios responde. Eso significa Samuel. Muy bien, dice el 21 y 22. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Entonces, llegado el tiempo otra vez, que como cada año lo hacían, subían para ofrecer a Jehová este sacrificio y el voto que habían hecho delante de Dios. Pero vamos a ver qué pidió Ana a Elcana ahí en el 22. Ella estaba claramente y muy consciente de que tenía que cumplir su voto. Y dice, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Todavía era un niño muy pequeño. Si estamos hablando que fue al año inmediato, pues era un niño de menos de un año, evidentemente. Y dice, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Entonces ella quería terminar ese tiempo de la maternidad, de la lactancia, para que el niño fuera destetado y entonces pudiera
presentarlo y se quedara allá, ella tiene claro, para siempre. Un tiempo pequeño que Dios le permitiera tener a su hijo con ella, sabiendo el voto que ella había hecho delante de Dios y que lo iba a cumplir, y a partir de ahí ella sabía que ya no iba a estar con su hijo. Y dice el 23, y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Importante aquí, porque yo al leerlo pensé que le estaba hablando ella, solamente que cumplas tu palabra a Jehová. No, le está diciendo solamente que cumpla Jehová su palabra. Entonces ya no, Elcana no está confiando solamente en la palabra, en el cumplimiento del voto en el caso de Ana, sino diciendo que Dios cumpla su palabra, es decir, en esto que me estás pidiendo, se haga la voluntad de Dios, sea lo que Dios ha determinado con respecto a ti, con respecto a mí, con respecto a Samuel, y en el tiempo que es, haz como bien te parezca, le dice arriba, pero que Jehová cumpla su palabra. Y dice al final del 23, y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Estamos hablando que quizá tuvo al niño ahí unos 3 o 4 años, que pudiera estar ahí el niño con él. Vamos a leer en el 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Entonces, cumpliendo el tiempo que ella pidió de poder tener al niño ahí para poder amamantarlo, dice que lo llevó consigo, siendo un niño pequeño. Ahorita les doy este término, niño y pequeño, que es el mismo. Y lo llevó, pero también llevó cosas necesarias para ofrecer sacrificio, holocausto delante de Dios, porque quería presentar y hacer en orden este voto delante de Dios, y con los votos siempre iba de la mano presentar un sacrificio, una ofrenda delante de Dios, por causa de gratitud de lo que Dios había hecho. Entonces, este término que vemos aquí, el niño era pequeño, las dos palabras, tanto niño en hebreo es na'ar, como pequeño también es la misma palabra na'ar, es decir, esto es una manera en que los traductores lo ponen para que entendamos que era un niño todavía pequeñito, porque después este término na'ar es muy amplio, se puede usar desde la infancia hasta la adolescencia, entonces habla de todo el tiempo de la niñez, pero en toda su amplitud. Entonces aquí hacen esa aclaración de que el niño era pequeño, de que era un na'ar, un muchacho, te leo el término, significa muchacho de edad desde la infancia hasta la adolescencia, y se traduce así, como niño, como pequeño, también se llega a traducir como joven, lo vamos a ver más adelante. Entonces, 25, dice, y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Entonces vinieron y cumplieron sus sacrificios, sus votos delante del Señor, las ofrendas que presentaron delante de él, y lo traen delante de Elí para cumplir esto. ¿Por qué delante de Elí? Porque él era el sacerdote que ministraba delante de Dios, y Ana le había dicho a Dios, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, es decir, para que lo sirviera, ¿verdad? Entonces lo lleva al templo con el sacerdote que estaba en turno en ese tiempo, con el sacerdote Elí, para que lo recibiera y lo criara, para que empezara también, no solo fuera dedicado a Dios, sino empezara a servir a Dios. Y recuerda que en el caso del sacerdocio, pues sí empezaban desde muy pequeños. Cuando se cuentan las tribus, las contaban de las demás tribus de 20 años para arriba, pero en el caso de los levitas los contaban de un mes para arriba. Entonces desde muy pequeños los tomaban para que ellos aprendieran el oficio de acuerdo a cada una de las familias de la tribu de Leví, y en el caso específico de la familia de Aarón, el sacerdocio y el que sería sumo sacerdote. Es algo que durante toda su vida eran preparados para servir al Señor. Hoy tú y yo en Cristo Jesús somos reyes y sacerdotes. Entonces, ¿desde cuándo se tiene que empezar la preparación de alguien para servir al Señor, para ser sacerdote en ese sentido espiritual, de casa espiritual, sacerdocio santo, piedras vivas que ofrezcan sacrificios a Dios delante de Él? Desde que nazca, o aún desde antes de que nazca, ¿verdad? Como oraban los papás de Sansón. Desde que nazca el niño, no digas, pues más grande le enseño, más grande lo llevo a la iglesia, pues todavía está niño, ahorita mejor lo llevo al parque, ¿verdad? Ya cuando sea más grande y entienda, aprenderá. No desperdicies el tiempo. Instruye al niño en su camino, desde muy pequeño, desde que nazca, háblale la palabra de Jehová, enséñale a servir, a adorar, ponle alabanzas, cántale al Señor junto con él, para que desde muy pequeño crezca en aprender a servir y a amar a Dios con todo su corazón. Muy bien, Ana en el 26 y 27 da testimonio
de lo que Dios hizo y finalmente pues viene el cumplimiento pleno de la promesa del voto que hizo a Dios, porque dice el 27, desde el 26, y ella dijo, oh Señor mío, le está diciendo Elí, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Ella le había dicho, cuando Elí pensaba que estaba ebria, en el 18, ojalá haya gracia a tu sierva delante de tus ojos. Ella ya entendía que se lo iba a entregar a Elí, ¿verdad? Entonces le recuerda, pues yo soy esa mujer que tú viste aquí orando a Jehová, y sigue dando testimonio, le dice, por este niño oraba. Elí no sabía, Elí nada más le dijo que Dios cumpla lo que tú le estás pidiendo, pero ella le da el testimonio, es por este niño que lloraba. Es como diciéndole a Elí, mira, Dios es fiel, Dios cumple, y Dios me dio lo que le pedí, y ahora yo también le voy a dar a Dios lo que yo le prometí. Por este niño oraba, dice, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Entonces ella cumple, da testimonio y cumple esta promesa. Y claro, en su corazón, en sus emociones, seguramente fue un despegue muy duro, ¿verdad? Tener a un hijo tan deseado por ella y seguramente muy amado por ella y por Elcana, y tener que desde muy pequeñito despegarse, pues ha de ser un despegue muy duro, pero ella tenía claro que Dios siempre cumple, y que entonces nosotros tenemos que cumplirle también siempre a Él, y que además pues era mejor, ¿verdad? Uno puede cuidar a los hijos, ¿verdad? De muchas formas y procurarlos de la mejor forma posible, pero siempre debemos encomendar su vida, su alma, su camino a el Señor, ¿verdad? Porque va a haber ya, sobre todo cuando vayan creciendo los hijos, situaciones en las que los papás no pueden estar ahí, pero si tú les enseñaste a invocar la presencia del Señor, a dejar que el Espíritu Santo esté en su vida y que la palabra sea lo que los llene, que aunque tú no estés y más adelante, aunque pudieras ya no estar en esta tierra, tengas esa certeza que ellos están bajo el cuidado del Señor, y que ese cuidado pues es mucho mejor que cualquier cosa que nosotros pudiéramos hacer. Entonces, pues obvio hay un despegue duro, pero al final de esto, ella sigue bendiciendo y alabando al Señor, lo dedica, dice que es de Jehová como ella prometió, y dice que adoró allí a Jehová, ¿verdad? No se fue triste, sino fue adorando al Señor porque se había cumplido lo que ella le había pedido. Vamos a estudiar el capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 10, en donde está esta oración. Ponen ahí luego por título Cántico de Ana. Tiene mucho que ver, ahorita lo voy a mencionar, voy a leer muchas otras citas similares incluso a Salmos, pero el versículo 1 dice, y Ana oró y dijo, ¿verdad? Entonces es una oración a manera también de cántico, porque incluye alabanzas, acciones de gracias. Hay muchos salmos que son así, que son oraciones, pero al mismo tiempo son cánticos, como el Salmo 4, por ejemplo, es uno de esos que tiene esa estructura de oración, pero no dejan de ser de reconocer y de dar alabanza a Dios. Entonces vamos a leer del 1 al 10 y lo vamos a ir analizando poco a poco, y tengo aquí muchos versículos extra que leer. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Una oración, un cántico lleno de no solo de alabanza y de adoración,
de reconocimiento claro de quién es Dios y de las obras de Dios. Habla de su justicia, habla de su sabiduría, habla de su poder, habla de su santidad, habla de Dios como refugio, habla de la obra que hace en sus hijos, en sus siervos, y además tiene contenido aún profético con respecto al Mesías. Entonces es un cántico completísimo. Obviamente Ana recibió esta inspiración de parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Fue tomada, fue usada para expresar todas estas palabras que no solo son verdad, sino son poderosas porque hablan muy profundamente de un entendimiento de quién es Dios y de las obras que hace Dios. Y ella comienza diciendo lo que hay en su corazón, gratitud y alabanza por lo que Dios ha hecho. Su corazón está en regocijo y dice, mi poder se exalta en Jehová, ¿verdad? Esta fuerza que siento, este poder que siento dentro de mí, el ver cumplido todo esto, es por causa del Señor. Y mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Es decir, ahorita vamos a entender que ella no se estaba alegrando en el sentido de una burla o de un menosprecio, ¿verdad? Sino de mirar que por encima de las burlas y el menosprecio que ella recibía, está la salvación de Dios, está el gozo que Dios da, está el poder que viene en las respuestas que Dios da, ¿verdad? Entonces dice, por eso mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, porque yo me alegré en tu salvación, Señor. Yo no me quedé en lo que ellos decían, sino yo creí en algo que va más allá, Señor, en tu intervención poderosa, y me gocé en ello, Señor, y por ello ahora puedo tener este resultado, ¿verdad? Porque vamos a ver más abajito que ella hace en este cántico, en esta oración, un duro señalamiento contra la soberbia, ¿verdad? Contra la altivez, contra el orgullo, e incluso exhorta a que no se siga por ese camino. Después de alabar al Señor por lo que ha hecho en su vida y por el gozo, la alegría que ella siente de lo que Dios ha hecho en ella, reconoce las virtudes de Dios. Por esto es que es como un salmo esto, ¿verdad? Y así son los salmos, así es la alabanza, es reconocer las maravillas, las obras de Dios y sus virtudes y dar testimonio de ellas, porque dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay nadie que se pueda comparar a Dios, nadie puede obrar, nadie puede hacer las cosas que Él hace, pero no hay nadie que sea santo como Dios, ¿verdad? Y solamente en Dios podemos encontrar esa santidad. Y ahí al final del 2 también añade, y no hay refugio como el Dios nuestro. Entonces ella mira todo lo que encontró en Dios. ¿De dónde parte eso? ¿De dónde salió? Porque es el corazón de Ana lo que está expresando esto, pues de la comunión con Dios, de la relación con Dios. Ana no podría entender todo esto, vivirlo y aún poder expresarlo, manifestarlo en esta oración, si ella no se hubiera acercado a Dios, ¿verdad? ¿Cómo conoces esto? Porque hay quien dice, bueno, yo quiero conocer esa santidad, yo quiero sentirme así refugiado como ella, yo quiero recibir ese gozo, yo quiero estar en el gozo de la salvación, yo quiero sentir ese poder, yo quiero sentir ese regocijo de las obras de Dios en mi vida. Bueno, pues esto parte de una relación profunda con Dios, de una mujer que amaba a Dios, que conocía a Dios, que lo buscó en su necesidad, que quebrantó su corazón, que se humilló delante de Dios, que confió en Dios, que tuvo fe en Él. Todo esto pues la llevó entonces a conocer a Dios. Entre más tú te acercas a Dios, entre más oras, entre más lees la palabra, entre más lo haces con todo tu ser, no solo la lees, sino la escudriñas, te alimentas de ella, pues más se te va revelando y más vas conociendo a este Dios que está aquí descrito en estos 10 versículos. A partir del 3, Ana empieza a decir, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Hace, como te digo, una exhortación a humillarse delante de Dios. Todo lo que está aquí escrito es una exhortación para decir, vuélvanse a Dios, quiten las palabras violentas, dejen de hacer lo que bien les parece, dejen de ser soberbios, dejen de creer que saben más que Dios, dejen de creer que pueden más que Dios, ríndanse delante de Él y porque no solamente lo hacían, sino dice, las multiplican, ¿verdad? Cada vez está peor el pueblo, cada vez están peor los siervos, cada vez está peor la iglesia, cada vez está peor la familia, y ella dice, no, cesen a todo esto. ¿Por qué? Porque en un instante Dios, que tiene el control de todas las cosas, puede cambiar las circunstancias, porque ahí entonces empieza a hablar y dice, el que era fuerte ahora va a ser debilitado, el que estaba saciado ahora va a tener hambre, la que era estéril ahora va a tener hijos, y la que tenía muchos ahora va
a debilitarse, a languidecer, dice ahí, ¿verdad? Y da todo ese paralelismo diciendo que no confíe uno en sus propias fuerzas, que no confíe uno en su propia sabiduría, que reconozcamos que toda la sabiduría es de Dios, que todo el poder es de Dios, que las riquezas son de Dios, que si algo está en nuestra vida, que si algo está en nuestro ser, una virtud, un regalo de Dios, si hay una bendición en tus manos, sea física, sea material o económica, sea moral, sea espiritual, es Dios el que la ha dado, porque dice ahí el 3, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Es Dios de toda sabiduría, es Dios de toda justicia. Es tiempo de volver, es tiempo de humillarse delante de Dios, porque además Dios Dios es el que está en control de todas las cosas, ¿verdad? ¿Por qué puede Dios cambiar las cosas en un instante? Porque Él es el Todopoderoso, porque Él todo lo conoce, porque Él todo lo sabe y porque además es juez justo y Él juzga las cosas rectamente, sus juicios son verdad todos justos. Y entonces dice que Jehová mata, pero Él también da vida. Jehová hace descender al Seol, pero Él hace subir. Ahorita voy a hablar de eso de hace subir. Jehová empobrece, pero Él también enriquece. Jehová abate, pero Él también enaltece. Él levanta del polvo al pobre, al desvalido, al menesteroso, y lo hace sentarse en lugares de honor con príncipes. Y deja claro esto, porque como dicen los salmos, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si Él creó todo, Él es el creador, el formador, el sustentador, el redentor, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer fuera de Él? ¿Por qué contender contra Dios? ¿Por qué pensar que podemos más que Él? ¿Por qué pensar que nuestros pensamientos o nuestras palabras son mejores que lo que Él nos ha hablado? ¿Por qué pensar que podemos vivir sin Él? No, es lo que Ana estaba aquí diciendo. Quiten ese pensamiento de su corazón, porque Él es el dueño de todas las cosas. ¿Crees que puedes hacer algo? ¿Crees que puedes lograr algo sin Él? No lo puedes lograr. ¿Crees que alguna gloria de hombre permanece? No permanece. ¿Crees que la vida del hombre es mucho? La vida del hombre es débil, es frágil, rápidamente se pierde, se rompe. Estos días hemos aprendido, hemos podido ver mucho esto, ¿verdad? Entonces vuélvete a aquel que te puede dar la vida, aquel que te puede hacer subir, aquel que te puede enriquecer, aquel que te puede hacer sentar en sitios de honor, aquel que es dueño de todas las cosas, porque dice, de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Pero además añade que Él está, así como Dios es grande y en control del universo y de toda la tierra, Él está al cuidado de cada uno de nosotros. Eso también es la grandeza de Dios, porque dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Otra vez su justicia, ¿verdad? Dios sabe, Dios conoce el corazón, ¿verdad? Y nosotros tenemos que buscar la vida de santidad, alejarnos de la impiedad, porque al final de cuentas Dios va a juzgar nuestros corazones y va a juzgar nuestras obras, y nosotros solamente podemos ser limpios, justos y santos y dignos de estar con Él si estamos en Cristo Jesús y si permanecemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y dice, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Yo ahí podría poner muchos otros ejemplos, porque nadie será sabio por su propia sabiduría, porque nadie será valiente por su propia valentía, porque nadie será salvo por su propia salvación. Nadie puede salvarse a sí mismo. Necesitamos al Salvador, necesitamos a Dios, necesitamos su bendición, necesitamos la vida que solo Él puede dar, porque solo el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Él es el que juzga, ya lo había dicho ella antes. Dice, a Él le toca pesar las acciones, había dicho en el 3. Dice, Jehová juzgará los confines de la tierra, es decir, nadie se va a escapar del juicio de Dios y esta tierra no va a escapar del juicio de Dios. ¿Y a quién le está entregando ese poder, esa capacidad de juzgar? Dice, dará poder a su rey, ahí lo ponen con mayúscula y es correcto, ahorita voy a hablar de esto con respecto al Mesías, y exaltará el poderío de su ungido. Vamos a leer algunas citas, porque la palabra de Dios es eterna y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esto es algo que Dios reveló a Ana, pero es algo que Dios ya había puesto en el corazón de hombres tan antiguos como Job, y que permanece y debe permanecer en nuestros corazones, pero permanece para siempre en la palabra de Dios. Entonces vamos a leer algunos de estos. Job 1:21, en la parte B, dice, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces Job también entendía y reconocía
el poder y la autoridad de Dios para cambiar una circunstancia en un instante y para que sepamos que todo lo que tenemos, lo que somos, lo que hacemos, Dios lo ha dado, pero igualmente Dios lo puede quitar. Y eso a Dios no le quita mérito ni dignidad. Y como dice Job, en una circunstancia o en la otra, sea el nombre de Jehová bendito siempre. El Salmo 113, y lo voy a leer completo, es muy similar, es paralelo en un sentido a esta oración de Ana, y dice: aleluya, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Empieza también con alabanza. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, y sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Entonces también es el salmista, pudiera ser David en estos salmos que son parte del Jalel, entendió este poder, este control, este dominio, esta autoridad de parte de Dios. ¿Quién más lo entendió? Vámonos más adelante en el tiempo, en la historia. Vamos a leer Jeremías 9, 23 y 24. Este lo hemos aprendido, ¿verdad? Son de los libros que hemos aprendido en el aprendizaje de los textos. Y dice esta palabra: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Seguimos avanzando, porque también Daniel, allá aún en el cautiverio, entendió, porque Jeremías todavía le tocó estar allí en Jerusalén, aunque ya eran tiempos de que había sido destruido Jerusalén, pero Dios lo dejó ahí para que siguiera él profetizando. Pero Daniel, aún en el cautiverio, siguió entendiendo que Dios estaba en control de esto, aún de su pueblo en el cautiverio, aún de esos 70 años que iban a estar allá lejos. Dios está en control de todas las cosas, porque Daniel 2, del 20 al 22, después cuando interpreta el sueño de Nabucodonosor, dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Otra vez alabando y reconociendo a Dios primero, porque suyos son el poder y la sabiduría. Lo mismo que entendió Ana. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Es Dios el que hace toda esta obra y el que está en control de todo esto, ¿verdad? Me brinqué por ahí el leer otro salmo, bueno, el final de un salmo, cuando estábamos ahí en el 113. En el salmo, te lo leo, si quieren ya no busquen, en el Salmo 91, en la parte final, mira lo que dice el Señor, otra vez similar a lo que estaba ahí escrito en la oración de Ana, de humillarnos y reconocer que es Dios el que hace todas las cosas, y que si nosotros nos humillamos, como dice en Primera de Pedro, mira, ahora miramos hasta el Nuevo Testamento, que siguieron entendiendo lo mismo, en 1 Pedro 5, que dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La palabra de Dios es eterna, y Pedro también lo entendió siglos después. El Salmo 91, 14 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Voy a leerlo completo hasta el 16. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. A lo largo de la Biblia, y podría tomar muchos más ejemplos, queda claro el control y el dominio y la fuerza. Isaías 40 también habla de esto, de la grandeza de su poder y del dominio que tiene Dios, y de que a él nadie le enseña, él es el que enseña todas las cosas, él tiene toda sabiduría, todo poder, toda autoridad, y él es el que da las fuerzas, porque él no se cansa y él no se fatiga, él no desfallece como nosotros, él es Dios. Muy bien. Mencionaba yo ahí en esta oración, en este cántico de Ana, con respecto a subir, dice ahí en el 6, él hace descender al Seol y hace subir. Y después más adelante en el 10 al final dice: dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Entonces estos pasajes nos hablan también del Mesías, de Jesucristo, de la obra que Jesucristo
haría, ¿verdad? Y que en la eternidad estaba hecha. Y vamos a leer qué es esto, porque dice que Él hace descender al Seol. Ahí es a donde sabemos bajaban los muertos, ¿verdad? El lugar en donde estaban los muertos, y sabemos por lo que nos enseña el Nuevo Testamento, con ese ejemplo que Jesucristo dio de Lázaro y el hombre rico, que bajaban todos los que morían, pero unos estaban en lugar de tormentos y otros estaban en el seno de Abraham, ¿verdad? Y había una gran cima, un gran abismo que los separaba, ¿verdad? Pero aquí dice que Él hace subir, ¿verdad? Entonces estamos hablando de tiempos, Ana estaba viviendo en el Antiguo Testamento, y en ese momento, entendiendo lo que ahorita expliqué, pues todos los muertos bajaban, pero ¿cómo es que Él hace subir, ¿verdad? Y vamos, te lo voy a leer en Efesios 4, versículos 8 al 10, y este pasaje lo explica, digamos, por sí solo bastante bien. Efesios 4 del 8 al 10 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, porque sabemos que Jesucristo subió, fue exaltado a lo sumo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero lo explica. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El Señor Jesús hizo esta obra, ¿verdad? Y tomó todos los que estaban en el seno de Abraham y se los llevó. Entonces, esto también nos habla que Jesucristo es Dios, porque Ana está reconociendo que esta obra de Dios, que Él tiene el poder para matar y para dar vida, y que Él es el que hace descender al Seol, pero también Él es el que hace subir. Nos queda claro entonces que está hablando de la obra de Jesucristo. Con respecto a las otras dos, dará poder a su rey, exaltará el poderío de su ungido. Te voy a leer un salmo, el Salmo 132, del 11 al 18. Y dice este salmo en esta parte, del 11 al 18. Y es similar, vamos a ver quién es el rey de poder y vamos a ver quién es el ungido que tiene ese poder también. Dice este salmo 132, 11 al 18. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Está hablando entonces de esa descendencia de bendición, de que ellos permanecieran fieles para que de ahí viniera la promesa del Mesías, del Salvador. Entonces dices que Jehová, el que juró a David, y no se retractará, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Es decir, que esta cita está hablando del Mesías. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Y aquí viene la parte paralela. Allí haré retoñar el poder de David. En el lugar de la presencia de Dios, en el lugar en donde está la provisión, la bendición, el alimento, el ser saciados en la presencia de Dios, en el lugar en donde somos vestidos con vestiduras de salvación, en el lugar de la presencia de Dios, en donde está Jesucristo, en donde los santos daremos voces de júbilo. Dice, allí haré retoñar el poder de David. Decía Ana, dará poder a su rey. No está hablando del poder de David literalmente sobre la persona de David, sino está hablando de esta promesa del Mesías. Y dice, he dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Todos, muchos salmos, y como este salmo, hablan de cuestiones mesiánicas, y este cántico, al expresar Ana, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido, también está hablando de la venida del Mesías, de Jesucristo. Y finalmente quiero comentar con respecto ahí al versículo 9, dice, Él guarda los pies de sus santos. Esto también es la obra de Jesucristo, porque es Jesús el que nos preserva de caer. Y esto, dos citas rápidamente te las quiero comprobar. Primero en los Salmos, el Salmo 66:9 dice, Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Entonces es Dios el que guarda los pies de sus santos, pero más claramente para entender que está hablando de Jesucristo, tomamos lo que está en Judas 24 y dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Otra vez, Él guarda los pies de sus santos, Él nos preserva de caer,
a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Leo el 25 para que quede claro quién es. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Está hablando entonces otra vez de Jesucristo. Y Ana habla aquí que Él es el que guarda los pies de sus santos. Bueno, Jesucristo nuestro Salvador, nuestro Dios, Él es el que guarda los pies de sus santos, el que nos guarda sin caída y nos presenta sin mancha delante de su gloria, y el que nos preserva de caer. Está hablando de la obra de Jesucristo siglos atrás. Muy bien. Vamos a continuar. La parte B de este capítulo nos habla de el pecado de los hijos de Elí. Y vamos a ver esto y vamos a leerlo. Y dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Cuando los siervos son impíos, Dios prepara a otros, porque Él siempre cumple sus propósitos. Ellos eran quienes tenían el oficio. Ellos eran quienes tenían la posición, el sacerdocio. Pero la posición no siempre significa que conozcas a Dios. Tener un ministerio no siempre significa que conozcas a Dios. Estos eran sacerdotes y eran los que ministraban delante de Jehová y eran los que el pueblo reconocía. Y sin embargo dice que los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Vamos a leer del 13 al 16. ¿Por qué dice esto la palabra? Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Estos eran sacerdotes que practicaban sus propias costumbres, invalidando la ley, la palabra de Dios. Para empezar, cocían las cosas en olla, cuando que el Levítico marca que los sacrificios se asaban, se quemaban al fuego. El sacerdote, de acuerdo al Levítico, sí podía participar de las ofrendas de los holocaustos. Dios les había dado esto, pero se debía cocer enteramente todo el sacrificio. Aquí está hablando que ellos querían la carne cruda, ¿verdad? Antes de que se hiciera el holocausto. 2, debía comerse en el atrio delante de Jehová. Ellos lo tomaban para sí. 3, te pongo un ejemplo en el libro de Éxodo, en la Pascua, en Éxodo 12:9, ahí les deja claro que no se debía comer ninguna parte cruda, ni cocida en agua siquiera, sino asada al fuego. Entonces ellos estaban tomando por fuerza, por imposición de las ofrendas, de los sacrificios, cosas que no les correspondía, y obviamente menospreciando la palabra de Dios y a Dios mismo, porque esos sacrificios eran para Dios. Dios después a ellos, a los sacerdotes, les daba el que podían participar de ello, pero primero era hacer el holocausto, el sacrificio para Dios, y ellos estaban quebrantando todo esto. Y dice el 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ahí está lo que yo te decía, es un grande pecado menospreciar las ofrendas de Jehová. Tanto el qué, lo que Dios pide que le entregues, y también el cómo, es decir, como Dios quiere que lo hagas. Y para esto, sea la palabra la que nos enseñe, te voy a leer Malaquías 1, del 6 al 14, porque muchos en la propia iglesia menosprecian las ofrendas a Jehová, menosprecian el diezmar, el ofrendar, menosprecian la cena del Señor, menosprecian el tiempo de alabanza y adoración. Y todo esto, dice el Señor, es grande pecado. Te lo voy a leer, Malaquías 1, del 6 al 14. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes. Esto no solo va para los siervos, porque hoy todos somos sacerdotes. Dice, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos.
¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Menospreciar las ofrendas de Jehová es grande pecado. 18 dice, regreso a 1 Samuel 2, 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, tanto aquí como en el 2:11, arribita dice, y el niño ministraba a Jehová, y también en el 3:1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová. Entonces, queda aquí claro, a diferencia de lo que nos está hablando de lo que hacían los hijos de Elí, Samuel ahí en el templo, entendía que él no estaba haciendo un trabajo secular, no era un practicante de un oficio, sino que él ministraba delante de Dios. Esta palabra ministraba es sharat y significa atender como servicio servil o en adoración. También este término sharat se traduce en la Biblia como administrar, ministro, servidor o sirviente. Entonces, mientras los otros se servían a sí mismos, aquí dice que Samuel ministraba, servía delante de Dios, servía a Dios en su presencia. Vamos a ver. Muy bien. Y 19. Voy a leer 19 hasta el 21. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Entonces podemos mirar que hablábamos de un despegue emocional en el caso de Ana, pero que ella cumplió, y Dios la bendijo. Aquí Elí también la bendijo, y ella fue bendecida por Dios. Dice que Dios la visitó su vida, y ella no solamente tuvo a Samuel, sino tuvo más hijos, 3 hijos y 2 hijas tuvo ella, y Dios la bendijo de esta manera, ¿verdad? También con otros hijos, aunque este primero, Samuel, ella lo había dedicado enteramente al Señor, y ellos, aquí nos da a entender que lo visitaban todos los años, le llevaban ropa conforme él iba creciendo, ¿verdad? Y para mirar a Samuel, pero sabían que él iba a permanecer allí ministrando delante de Dios siempre. Ahora, muy importante, al final del 21 dice, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Samuel crecía no solamente en talla, en estatura, sino estaba creciendo espiritualmente. ¿Tú quieres crecer? Yo sí quiero crecer espiritualmente, ¿verdad? Pues entonces hagamos como Samuel, porque dice que lo que él hacía, lo hacía crecer. Si tú y yo queremos crecer, pues entonces ministremos, sirvamos, adoremos delante de Dios. Esa es la única manera de crecer espiritualmente. No podemos hacerlo por nosotros mismos, necesitamos estar delante de Dios. Muy bien. Entonces hace este paréntesis del 18 al 21 con respecto a Samuel y a su condición espiritual, en contraparte de los hijos de Elí, que eran los que estaban oficialmente ministrando. Leemos el 22 hasta el 25. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, además de transgredir la ley, eran fornicarios. 23. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Elí en este punto, al saber lo que sus hijos hacían, los exhorta y les dice, ustedes pecan y están haciendo también pecar al pueblo y están pecando contra Jehová.
Sin embargo, vamos a ver más adelante que fue lo último, digamos, que hizo Elí, intentando exhortar, corregir las cosas, y como sacerdote y padre encima de estos dos varones, pudo haber hecho mucho más, y vamos a ver que Dios le reclamó, ¿verdad? Que él terminó consintiendo el pecado de sus hijos y honrando primero a sus hijos que honrando a Dios. Aquí vemos solamente esta exhortación que sí hizo Elí, pero sin embargo, a pesar de ello, sus hijos no oyeron, porque dice ahí que Dios ya había endurecido su corazón. Dios conocía su corazón y ya había resuelto que debían morir, dice al final allí del 25. Y sin embargo nos vuelve a hacer otra vez esa comparación con Samuel, dice el 26. ¿Por qué? Porque ahí estaban en el mismo lugar. Los tres estaban ahí, vivían con Elí, estaban en el templo ministrando, los tres, para que veas que una asistencia o el decirse cristianos, o el que tú eres cristiano y pensar que en automático tus hijos lo son, no asegura nada, ¿verdad? Puedes estar 3 personas en el mismo lugar y 2 perderse y 1 estar creciendo. Entonces asegúrate no de solamente estar en un lugar, estaban en el lugar correcto, sí, sino de que conozcan a Dios. Muy bien, pero esto ya lo he comentado. Dice, el joven Samuel iba creciendo en el 26 y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Cuando tú y yo crecemos en Dios y en su palabra, pues esto nos hace aceptos, aceptables, nos da gracia delante de Dios y de los hombres. Proverbios 3:4, bueno, en el 1, primero en Proverbios 3:1 dice, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, ¿verdad? Y una de las bendiciones de guardar los mandamientos de Dios, dice el versículo 4, Proverbios 3:4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Por eso Samuel alcanzó esto. Y el propio Jesucristo se da testimonio de él, que así similar como Samuel, porque te digo que Samuel era un tipo de Cristo, en su infancia, en su juventud, Jesucristo también se da testimonio que igual obtuvo esta gracia. Y dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a leer del 27 al 36. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. El pecado es cuando llega al colmo, provoca que entonces venga una intervención de parte de Dios. Cuando el pecado es llevado al colmo, cuando Dios, porque Dios es paciente, es tardo para la ira, pero Dios se enoja y llega a la ira, Dios tiene que intervenir y Él descubre todo el asunto. Cuando Dios interviene y Dios juzga, nada queda en oculto porque Dios es luz y Dios juzga todo en verdad y en justicia. Él juzga todas las cosas en verdad y en justicia. Y le dice claramente a través de este varón de Dios a Elí, todo lo que él y su casa estaban haciendo mal. Y le dice, 1, hollaron, o sea, pisotearon los sacrificios y las ofrendas. 2, honraste más a tus hijos que a mí. Cuidado con poner encima cuestiones familiares y emocionales por encima de la palabra de Dios. Ya esto varias veces se ha advertido. 3, dice, se engordaron de lo principal, que eso era ¿para quién? Para Dios.
Se engordaron de lo principal de las ofrendas del pueblo, tomaron lo que no era suyo y rompieron el mandamiento de Dios. Eran soberbios y eran además codiciosos y además también vimos fornicarios. Y Dios dice entonces, se rompe este sacerdocio y se rompe la bendición por el pecado incesante de los sacerdotes. No nos sintamos por alguna posición o por algún nombramiento o por el simple hecho de llamarnos cristianos que podemos hacer lo que bien nos parezca, porque aquí Dios estaba diciendo, yo llamé a tu padre, yo llamé a la tribu de Leví, yo llamé a Aarón, yo llamé a sus hijos, a su descendencia, a servirme para siempre, y yo les entregué de las ofrendas de los hijos de Israel, yo los llamé y les di todo con bendición, y sin embargo ustedes están quebrantando todo y no les importa lo que yo hice. Yo voy a quebrantar este sacerdocio y la bendición por el pecado incesante de los sacerdotes, porque dice el Señor, yo voy a honrar a los que me honran, pero también a los que me desprecian los voy a tener en poco. Ya leímos en 1 Pedro 5 este asunto. Del 31 al 34, este varón que traía la palabra de Dios le describe el castigo de Dios a la casa de Elí. El primero le dice, van a morir jóvenes porque no va a haber ancianos en tu casa. Además van a morir o van a vivir en pobreza. Aunque Israel prospere, aunque haya abundancia de cosas, ustedes van a ser empobrecidos y humillados. Dios dice, los va a cortar de su altar. Como te dije, estaba rompiendo este sacerdocio. Y a los que no corte, dice, serán para dolor y vergüenza. Un castigo muy duro, pero para una casa que había deliberadamente y voluntariamente pecado delante de Dios. Y hay un castigo directo para Ofni y Fines, que ambos morirán en un solo día. Y además ahí en el versículo 35 hace una distinción para Elí sin decirle de quién estaba hablando y se refiere a Samuel. Si tú no quieres, Elí, y si tu casa no quiere, yo tomo a otro. Porque Dios quiere gente fiel. Dios no quiere legados familiares o ministeriales corruptos. Dios quiere que cada siervo de cada generación sea fiel a Dios. Porque Dios, ¿sabes qué? No detiene sus planes. Y si Dios tiene que usar a otros y desechar a estos, eso es lo que Dios va a hacer. Dios lo hizo con Saúl y David. Dios había escogido a Saúl, pero Saúl desobedeció y fue desechado. Y ahora tomó a David y lo usó, y sobre David fue la promesa. Dios también lo hizo con Israel y los gentiles, porque Juan 1, 11 y 12 dice que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y que Dios tuvo que buscarse, ¿verdad? También otro pueblo que no era pueblo, y Dios tuvo que venir a los gentiles, y dice que a todos los que creen, sea de Israel o sean gentiles, ¿verdad? Y a los que le reciben les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Dios también lo hizo con Israel y con los gentiles, aunque Israel no lo desechó del todo, ¿verdad? Y te quiero leer un par de citas. Hebreos 10, 26 al 31. Y después Hebreos 2, 1 y 3a. Ya se me vino el tiempo encima. Tenme paciencia, por favor. Son muchos capítulos y tienes la ventaja que puedes escuchar en diferentes momentos esta clase, pero yo no voy a dejar de dar todo lo que me corresponde el día de hoy. Hebreos 10, 26 al 31 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora leo Hebreos 2, del 1 al 3, parte A. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No creamos que estamos exentos de los juicios. Seamos gente fiel a Dios, porque Dios no detiene sus planes. Y si nosotros desechamos a Dios, Dios nos desecha. Y si tiene que usar a otros, va a usar a otros. Nosotros seamos sacerdotes fieles. ¿Y quién es un sacerdote fiel? De acuerdo a estos pasajes que leímos, versículo 35 y 36 de 1 Samuel 2.
el que hace conforme al corazón de Dios. Y además hay promesa para el sacerdote fiel, porque dice ahí al final, Dios le edificará casa firme y andará delante de su ungido todos los días. Para Samuel iba a ser una cuestión de estar delante del ungido, el rey, pero también y sobre todo en el sentido espiritual de estar delante del ungido, es decir, de estar sirviendo a Dios, al Todopoderoso, y nosotros estar delante de la presencia de Jesucristo. El 36 dice que en este castigo a la casa de Elí algunos iban a venir a rogarle a este siervo fiel que Dios iba a levantar, a este sacerdote fiel, a decirle, agrégame alguno de los ministerios para que pueda comer. No solo estos varones iban a ser humillados, sino que lamentablemente iban a seguir sin entender todavía lo que es ministrar. Porque ellos solamente verían el ministerio como una fuente de comida, de alimento. Agrégame alguno de los ministerios para que pueda comer, ¿verdad? Entonces ni siquiera después de tanto castigo iban a entender lo que es ministrar delante de Dios. Vamos al capítulo 3. Son 21 versículos y vamos a ir leyendo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Pero vamos a ver que para Samuel esto cambiaría hoy. Ubicamos la historia de Samuel en tiempos de jueces, y sabemos que la palabra escaseaba, y sabemos que no había visión. Hoy en día, como yo dije igual en el libro de jueces, son tiempos similares. Tristemente vemos en las iglesias que se pueden hablar y hacer muchas cosas, y se deja de predicar la palabra de Dios, que a los niños se les pone muchas actividades, juegos, manualidades y cosas que los diviertan, pero ya no les enseñan la palabra de Dios. En los hogares escasea la palabra de Dios. Ya ya ni Biblia tienen, total proyectan en la iglesia las citas, ¿verdad? Ya no leen, ya no se alimentan, la palabra escasea, y por lo tanto, si no estamos en comunión con Dios, si no oramos, si no leemos la Biblia, pues no, el Espíritu Santo no nos va a estar revelando las cosas, no va a haber visión tampoco con frecuencia. Estos tiempos de Samuel son los tiempos que estamos también viviendo hoy. Pero para Samuel, como sacerdote fiel, esto cambiaría ese mismo día. Samuel era ya un joven, el mismo término Nahar que vimos, quizá ya un adolescente en este tiempo. Leemos ahí mismo en el versículo 1, el joven Samuel, ¿verdad? Y vamos a leer un poquito más. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Vamos a dejar hasta ahí. De hecho me pasé hasta el 10. Habla, porque tu siervo oye. Samuel, en el versículo 3 dice que en dónde se encontraba, en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Samuel siempre buscaba estar cerca de la presencia de Dios y además en el lugar donde él hablaba, porque Dios le había dicho a Moisés que donde estaba el arca es de donde Jehová les iba a estar hablando. Samuel quería que Dios le hablara. Y en el versículo 3 dice, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. A mí esta me causó mucho ruido, porque se supone que en el templo nunca debía apagarse, ¿verdad? La lámpara siempre tenía que estar al fuego encendido, pero algunos consideran que pudiera estar hablando del sol, ¿verdad? De que antes de que oscureciera, pero no sé, yo lo dejo a su consideración. Solamente pensé yo en esas dos referencias, ¿verdad? Dice, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Yo espero que no fuera con respecto al templo, porque como te dije, la lámpara nunca debía apagarse. Pero bueno, continúo. Espero algún día poder tener más entendimiento al respecto de esa frase. En el versículo 4, Jehová llama a Samuel
esa es la primera vez que lo llama. Jehová llama a Samuel, un llamado, un llamamiento. Y Samuel inmediatamente a ese llamado, aunque no alcanzaba a entender quién era, responde, heme aquí. Un corazón dispuesto, una vida dispuesta a responder al llamado de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a Él, a su santidad, a su palabra, a servirle? Y nos hacemos los locos, ¿verdad? Ay, después, Señor, o sí, espérame tantito, o heme aquí, pero ¿qué quieres, Señor? ¿Verdad? Como dudando. No, él inmediatamente decía, ante tu llamado o ante el llamado que estoy recibiendo, heme aquí. En el versículo 6 vemos la segunda vez que lo vuelve a llamar, porque él cada que lo llamaban iba con Elí, pensaba que era Elí, pero Elí no era quien lo llamaba, era Jehová. En el versículo 6 está la segunda vez y Samuel vuelve a responder, heme aquí. Pero el versículo 7 nos hace una anotación de por qué Samuel no alcanzaba a entender esto, porque dice, él había crecido, ¿verdad? Él estaba en la presencia de Dios, él ministraba delante de Dios, pero dice, no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. De acuerdo a lo que Jesús le dijo a sus apóstoles, ¿qué se necesita para que en ti y en mí sea revelada la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, nos es abierto el entendimiento de lo que está en las Escrituras y para que nosotros podamos conocer a Dios cercanamente, ¿verdad? En esa comunión que tenemos con Dios a través del Espíritu Santo. Samuel necesitaba ser lleno del Espíritu Santo para conocer a Dios personalmente, ya no solamente a través de lo que le habían enseñado, y recibir la revelación de la palabra. Por eso es importante que des lugar al Espíritu Santo y que recibas el Espíritu Santo, porque si no lo recibes, no estás en comunión con Dios y no entiendes lo que está escrito en la palabra. El versículo 8, tercera vez que llama Jehová a Samuel, y Samuel vuelve a responder, heme aquí, pero ahí ya en esta ocasión Elí entendió que era Jehová quien estaba llamando a Samuel. Ahora, en el versículo 9, Elí le da esta palabra sabia y le dice, ahora si te llama, porque Elí ya entendió quién era, dile, habla Jehová porque tu siervo oye. Entonces Samuel regresó y se volvió a acostar. No solo se necesita disposición, porque eso es, digamos, un primer paso. Señor, yo estoy dispuesto, pero luego de la disposición tiene que haber en nosotros la búsqueda de estar en comunicación y en comunión con Dios. Por eso es que no solamente ya es heme aquí, sino habla a Jehová y yo te oigo. No solo estés dispuesto, sino pídele a Dios que Él hable y Él siempre está hablando y que te dé oídos para oír. Y entonces puedes estar en comunicación y entrar en comunión con Él. El versículo 10 viene una cuarta ocasión en que Jehová llama a Samuel, que es, dicen, lo llamó 3 veces, no, lo llamó 4. Samuel, Samuel, y Samuel le responde, como Elí le aconsejó, habla porque tu siervo oye. Entonces ahora sí vamos a leer los versículos 11 y 12, porque Dios le revela muchas cosas a Samuel. Vamos a leer. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las palabras que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Sigo leyendo. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. En estos versículos 11 y 12, Dios le revela a Samuel, es decir, yo entiendo que Samuel, como te dije, necesitaba ser lleno, y fue lleno del Espíritu, porque el Espíritu es el que revela todas las cosas, porque el Espíritu escudriña todas las cosas aún lo profundo de Dios, y Él es el que nos trae la revelación. Entonces, a través del Espíritu Santo, Dios hablando a Samuel, le revela lo que sucedería a Elí y a su casa. Elí era el maestro de Samuel, probablemente él conocía, no sabemos la relación, pero conocía obviamente a los hijos de Elí y a su casa. Elí era su maestro, pero Dios estaba formando temor de Dios, temor de la palabra de Dios en Samuel. Y le estaba enseñando Dios a que Samuel pusiera a Dios, honrara a Dios primero que a Elí, porque como te dije, pues Elí era su maestro y era digno de que Samuel le honrara, pero por encima de ello tenemos que honrar a Dios. Le estaba enseñando también a aprender del testimonio, a obedecer a Dios, a no confiarse y no abusar del sacerdocio, porque sabemos que Dios lo iba a usar, iba a llamar a Samuel para que sirviera y fuera ese sacerdote fiel,
y sin embargo le tiene que enseñar a través de este testimonio y de lo que iba a pasar en la vida de Elí y de sus hijos, obediencia a Dios, a no confiarse, a no abusar del sacerdocio y a temer a Dios. Para mí en el versículo 13 me da a entender que cuando Dios primero le manda a este varón de Dios a Elí para exaltarlo, hasta este punto, pues hubo una oportunidad de arrepentimiento para Elí, para su casa, y no la tomaron. Cuando vino esta primera palabra de este varón, pues Elí tenía que haberse quebrantado, haber pedido perdón a Dios, haberse humillado. No hay nada de esto descrito. Y yo creo que estaba endurecido también su corazón, como el corazón de sus hijos, y pierde esta oportunidad de arrepentimiento para Elí, para su casa, no la toman. Y entonces ahora Dios le revela a Samuel y le dice dos frases: lo cumpliré y le mostraré mi juicio. Ya no hubo más oportunidad. Ellos no cambiaron su corazón delante de Dios. Y le dice Dios, porque número uno, Él sabe la iniquidad. Yo ya había ido, yo ya le había hablado, yo le había traído esa palabra. Él sabe cuál es la iniquidad. Sus hijos han blasfemado contra Dios. Por eso te digo que quizá hubo una oportunidad de arrepentimiento, porque no había hablado antes de la blasfemia. Había hablado de que habían profanado el templo y la ley de Jehová. Pero dice, ahora han blasfemado contra Dios. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de los hijos de Elí? En lugar de humillarse y de quebrantarse delante de Dios, de pedir perdón, ahora blasfemar contra Dios, maldecir contra Dios. Y dice, y él no los estorbó. Acuérdate que Elí hizo un intento de exhortar a sus hijos y no lo oyeron, pero después de esta palabra tan dura, Elí tenía que haber en su posición de padre, de sacerdote, y haber hecho algo con respecto a su casa y pedir perdón a Dios por él, por su casa, y hacer lo necesario para estorbar y para corregir lo que estaban haciendo mal. Pero dice, él no los estorbó. Si Dios habla a tu casa para corregir algo, si ya te lo reveló, si ya lo entendiste, corrígelo. No te enojes, no te hagas el ofendido, porque a veces viene una palabra a tu vida de lo que está escrito, o alguien te habló algo, una revelación, una palabra de sabiduría, de ciencia de parte de Dios, y nos ofendemos, ¿verdad? Pero ¿quieres que te diga algo? Nosotros hemos ofendido primero y más a Dios. Entonces, si Dios te ha mostrado lo que está mal en tu vida o en tu casa, no te enojes, no te hagas el ofendido, no blasfemes. La actitud es al revés. Oye, arrepiéntete y cambia. Porque en el versículo 14 dice que para Elí, para su casa, ya no había en ese momento oportunidad de expiación. Aunque presentaran sacrificios, holocaustos en ese punto, Dios sabía que no iban a ser sinceros, que su corazón no iba a cambiar, y ya no había oportunidad de expiación, dice ahí. Cuando Dios determina algo es firme. Cuando Dios determina algo está juzgado, está determinado y ya no hay nada más que hacer. Yo por eso doy esta recomendación. No desprecies el tiempo de gracia y de misericordia del Señor. No lo desprecies. En el versículo 15 leímos lo último que leímos. Samuel tuvo temor de darle a Elí la visión, claro, porque era una palabra muy dura, y a veces así pasa, que tenemos una palabra dura que hablar y sentimos temor porque decimos, se va a enojar, se van a ofender, lo van a tomar a mal, estaré haciendo bien, estaré haciendo mal. Si Dios te ha mandado a hablar algo, háblalo. Yo sé que la palabra que yo puse el día martes junto con el canto de gloria en WhatsApp y en Facebook, para muchos fue incómoda, pero yo hablé lo que Dios me mandó a hablar. Y si esto logró que hubiera corazones que se quebrantaran delante de Dios y que igual que yo reconocieran que necesitamos humillarnos aún más delante de Dios y pedirle perdón porque estamos buscando muchas veces otras cosas y no a Dios en este tiempo, yo espero, entonces le doy gloria a Dios, que haya sido de bendición para muchos. Pero sé que era una palabra difícil y que quizá a algunos no les agradó, pero es palabra de Dios, porque yo les puse ahí ese texto de Juan. Entonces, pues no menospreciemos y no tengamos miedo también de dar la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartir. Si es de Dios, va a ser para bendición, para edificación, para consolación y exhortación de la iglesia. Vamos a leer el versículo 16. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere.
Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Elí quería oír de lo que Dios le había hablado, porque le había dicho todo lo que tú dile, habla que tu siervo escucha, pero al siguiente día le dice Elí, yo quiero oír lo que Dios te habló, porque, ¿por qué te llamó? Y Elí le pide que no le mienta y no le encubra nada, ahí en el versículo 17. En el 18, Samuel le habla toda la verdad y Elí, con una, para mí, frialdad o indiferencia, le responde, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. No era suficiente esa palabra tan dura, pero Dios ya sabía que era un corazón endurecido y que no iba a cambiar. Y Elí, con frialdad e indiferencia, no hubo humillación, no hubo arrepentimiento, era aceptación. Pues de todos modos no hubo ninguna humillación, ningún arrepentimiento, aún después de un mensaje tan duro. Ya estaba duro el corazón de Elí también. En el 19 empieza a hablar Dios, habla Dios y da testimonio, nueva cuenta de Samuel, tercera vez que dice que Samuel creció. Entonces todo esto, el conocer más a Dios y el estar oyendo la voz del Espíritu, pues te sigue ayudando a crecer. La vida cristiana es de un crecimiento constante. Nadie puede decir que ya llegó a la meta o que ya está en la estatura. Siempre debemos crecer. Y dice que Samuel siguió creciendo en Dios. Y, ¿cómo no? Si Samuel era un escogido, Samuel era un llamado. Y Samuel estaba también siendo capacitado por Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de gracia, lleno de la presencia de Dios, porque dice ahí, Jehová estaba con él. Esa es la única manera de crecer, yo decía hace rato. Dios nos ha escogido, nos ha llamado y Él nos ha capacitado, nos ha dado su espíritu, nos quiere llenar de sabiduría, de gracia, quiere que estemos en su presencia. Esa es la manera de crecer, que Jehová esté con nosotros, que Dios esté con nosotros y nosotros con Él. La obediencia y la fidelidad de Samuel, y para nosotros la obediencia y fidelidad a Dios, aseguran la presencia de Dios. Por eso es que Jehová estaba con él y que permanezca Dios con él. Obediencia y fidelidad a Dios aseguran la presencia permanente de Dios en nosotros. Todo lo que Samuel hablaba dice aquí que se cumplía, porque dice, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Por qué? Porque más que Samuel o las palabras de Samuel, es Dios quien estaba hablando. Es la palabra de Dios la que se cumplía y la palabra de Dios no se cae. La palabra de Dios no vuelve al vacío, cumple todo para lo que Dios la envió. Entonces tú quieres que tu palabra sea firme, que tu palabra se cumpla, que tu palabra no caiga, que tu palabra sea un testimonio fiel, habla la palabra de Dios. El versículo 20 dice que en todo Israel era conocido Samuel. El siervo fiel, cuando alguien es un siervo fiel, Dios testifica de él. Más que el siervo mismo, Dios testifica de él. Dice ahí que desde Dan hasta Beerseba, del norte al sur, todos sabían que Samuel era, dice, fiel profeta de Jehová. Yo quiero dividir esa frase, fiel profeta de Jehová. Era fiel, una virtud espiritual y moral. Era profeta, esa virtud estaba manifestada en un llamamiento de parte de Dios. Pero no solo era un fiel profeta, era de Jehová. Es decir, que estaba respaldado por Dios mismo. Que así sea nuestra vida, llena de virtudes espirituales y morales, para que se manifiesten en nuestro servicio a Dios y a la iglesia y al prójimo, respaldadas por Dios mismo, que seamos fieles siervos de Dios. El versículo 21 dice algo que no había yo pensado, ¿verdad? Dice, Jehová volvió a aparecer en Silo. ¿Cuánto tiempo habría dejado la presencia de Dios de estar en Silo? Si pensamos quizá en el tiempo de los jueces, en donde cada quien hacía lo que bien le parecía, en que desde el principio dice que no conocieron a Dios toda esta generación, pues entonces entendemos con este versículo que Dios se había alejado de ahí, que Dios había quitado su presencia. Por eso es que no había palabra, por eso escaseaba, por eso es que no había visión, porque como el pueblo estaba en su desobediencia, pues Dios no estaba allí en medio de ellos, aunque ellos lo creyeran o lo dijeran, ¿verdad? Creían en sus propias palabras. Dice aquí que volvió a aparecer en Silo Dios. ¿Por qué? Porque Dios levantó a Samuel, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Cuando Samuel es levantado por Dios y Samuel, fiel, habla la palabra de Dios, cumple lo que Dios le mandó,
entonces dice, Dios se manifiesta de nuevo en medio de su pueblo por causa de la obediencia de este siervo. Volvió la palabra, volvió la visión, ya no escaseó. El ruego hoy, pues es Dios, levanta Samueles, levanta siervos fieles a ti hoy, para que no escasee la palabra, para que haya visión, Señor, y esté tu presencia con nosotros. Levanta Samueles fieles a ti hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Queda de tarea para la próxima semana, capítulos 4 al 7. Vamos a ver todo cuando los filisteos capturan el arca, todo lo que sucede. Para la próxima semana vamos a tener el aprendizaje de los textos, porque sé que ya me pasé por mucho del tiempo. Les pido, me disculpen, como siempre, hago mi mejor esfuerzo por resumir, pero a mí no me gusta dejar fuera nada de la palabra de Dios, y me gusta hablar completa la palabra de Dios, y creo que no tenemos muchas oportunidades de hacerlo, y yo prefiero aprovecharlo. Entonces, vamos al aprendizaje de los textos de esta semana. Aprendimos primero de Crónicas 29, 12 al 13, pero lo juntamos con el 11. Entonces, voy a decir todo completo, incluye el nuevo y el de repaso. Primero de Crónicas 29, 11 al 13, y les ruego que así lo hagan también en casa, y así lo aprendan porque es una sola cita, reconociendo el poder y la majestad y el dominio de Dios sobre todo. Pónganse de pie y todos juntos. Primero de Crónicas 29, del 11 al 13. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Primero de Crónicas 29, del 11 al 13. Y les voy a leer la nueva cita que está en los Salmos. Es el Salmo 8, 1 y 2, parte A. Salmo 8, 1 y en el 2 en la parte A. Y dice la palabra de Dios así. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Salmos 8, 1 y 2, parte A. Entonces, la parte A, pues es hasta donde dice, fundaste la fortaleza. Queda entonces de tarea este Salmo 8, 1 y 2a, y de repaso, pues todo junto, primero de Crónicas 29, 11 al 13, y de la Escuela de Crecimiento Espiritual. Queda de tarea los siguientes 4 capítulos de primer libro de Samuel, del 4 al 7. Que Dios te bendiga y sea todo esto para gloria del Señor y para edificación de su iglesia, de tu vida, de tu casa, en el nombre de Jesús. Y recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Señor te bendiga.